Ok. Lo primero, muchachos, acá es entender el cerebro. El cerebro es quizás el elemento más complicado o la parte más difícil de comprender de una persona. La división tradicional del cerebro, esto es un cerebro con mucha imaginación, visto desde arriba, tiene dos hemisferios, ¿verdad? Que es la que todo el mundo conoce. Hemisferio izquierdo, la parte racional, analítica, la parte cognitiva, la parte de memoria, la parte en la que nos acordamos de las cosas de manera racional, la parte aburrida, podemos llamarlo. La parte emotiva, que es el hemisferio derecho, también controla un poco la parte creativa, es decir, el diseño, la parte armoniosa de colores, la matriz de colores, toda esta cuestión está en el hemisferio derecho, cosa que es cierto, pero no es tan cierto. Ahora vamos a abarcar un poco este tema. Tenemos una parte frontal, ubicada acá, precisamente en el lóbulo frontal, que controla el sentido común. Es curioso esta parte porque el licor, el alcohol, ataca precisamente esta parte. ¿Qué hace el licor? En esencia lo que hace es eliminar el sentido común. Por eso es que usted con licor se siente guapo y valiente, ¿verdad? Terminas perdiendo el sentido común y haces cosas que no quisiera hacerlas, siempre las quiso hacer. Lo que pasa es que su sentido común le prohibía hacer esas cosas. Y tenemos el cerebelo o el subconsciente que está ubicado aquí atrás, que es curioso porque el licor afecta aquí en el momento, al día siguiente afecta aquí, ¿verdad? Y no es por una cuestión física, tiene una cuestión neural de peso. El subconsciente controla dos cosas, la conciencia, el subconsciente, tres cosas, perdón, y el factor onírico, o sea, los sueños. Los sueños se generan acá, los sueños se generan en la parte de atrás del cerebro. El licor al día siguiente lo que genera es ustedes saben la palabra, ¿verdad? Esa resaca, para llamarlo bonito, se genera también acá. La goma moral se genera acá. Por eso le duele la cabeza a uno aquí, ¿verdad? ¿Ok? Eso es cierto, muchachos, todo esto es cierto. Sin embargo, la teoría más reciente, y les digo reciente, hace 50 años, plantea el principio de los tres cerebros. El cerebro reptiliano o reptílico, el cerebro límbico y el cerebro neocortesiano o el neocórtex. El cerebro límbico, perdón, el reptiliano, que es el primero, es el cerebro más antiguo del ser humano, el que se evolucionó primeramente y es el cerebro que controla los instintos. Si usted ve que algo le está cayendo encima, a usted nadie le enseñó a quitarse. Eso es un instinto humano, algo que ya traemos todos desde un inicio. Si yo pongo la mano en una estufa caliente, la tengo que quitar porque me duele, porque es instinto. Este cerebro controla la parte emotiva, es decir, la parte irracional del ser humano. Toda emoción, muchachos, por definición, es irracional. Y la más irracional de todas es el amor. ¿Okay? El amor es la cosa más irracional e ilógica que el ser humano tiene y a la vez es la cosa más fuerte que tenemos. Ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Y el neocórtex, que es el cerebro más aburrido, o quizás el más estructurado, controla el proceso analítico. Podemos plantear una relación lógica entre lo que es límbico y hemisferio derecho, y el neocórtex y el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Sin embargo, no son mutuamente excluyentes, ¿okay? Pueden interactuar entre sí. Esta teoría entonces plantea que el cerebro humano, aparte de tener aquella división tradicional, plantea también esta división. Eso es cierto, pero también mucho de la teoría del neuromarketing, y esto es donde yo tal vez discrepo un poco con algunos autores, me deja de lado este tema. Y este es el tema quizás más fuerte, más allá de las regiones cerebrales, porque el cerebro por sí mismo, las regiones no funcionan si no son activadas por la sinapsis. La sinapsis en esencia es el contacto entre neuronas, básicamente ese contacto que hay entre una célula cerebral con otra célula cerebral, habiendo tres estadios, la presinapsis, la sinapsis y la possinapsis. Facilísimo. Usted aquí no piensa, usted aquí razona a medias y aquí realmente razona. Es decir, en este punto, la persona actúa prácticamente ligado a una cuestión instintiva. Mientras que en este caso, prácticamente lo estamos ligando al neocórtex. ¿Ok? Este punto, muchachos, la sinapsis o la actividad neural, la actividad cerebral del individuo, se genera en realidad a través de los neurotransmisores, que no son otra cosa que químicos cerebrales que hacen que la gente sienta ira, temor, amor, sensaciones físicas, etc. También vamos a hablar un poquito de esto. En esencia, muchachos, a grandes rasgos, porque el cerebro tiene muchas otras áreas, esto es un cerebro humano. Si nosotros logramos entender entonces la lógica de este proceso sináptico versus la activación de neurotransmisores versus las regiones cerebrales, podemos entender cuáles son las técnicas que ocupamos usar para activar una determinada región cerebral, un determinado hemisferio o generar un determinado proceso de análisis mayor o menor. En esta foto o en esta lámina mal pixelada tenemos la
la división tradicional, ¿verdad? Ahí ven ustedes un poco lo que maneja cada cerebro, ¿verdad? Claramente se observa que el lado derecho es un poco más creativo, es un poco más ameno, es un poco más divertido, mientras que el izquierdo es más aburrido, ¿verdad? La parte matemática, la parte de ciencia, la parte de conocimiento científico se genera del lado izquierdo. Aquí hay una cuestión interesante, no sé si lo logran ver. El ojo izquierdo para ustedes, se conecta curiosamente al otro lado del cerebro, mientras que el derecho se conecta a este lado. Es decir, la vista humana funciona al revés. Hay toda una teoría a nivel de diseño gráfico de que por qué las cosas empiezan por la izquierda o empiezan por la derecha. Dependiendo del hemisferio que yo quiera activar, si yo lo que busco es un proceso meramente emotivo, emocional o incluso instintivo, debería empezar por acá, ¿verdad? Caso contrario, si lo que deseo generar es un poco más de racionalidad, debería empezar por acá. No sé si me captan la idea. Ok, un poco más adentrándonos en esto sería los tres cerebros que les hablé, ¿verdad? El reptiliano lo ven aquí en el centro, instintos, meramente la parte animal del ser humano, la parte salvaje, la parte que no razona. El cerebro reptiliano no puede razonar, ¿okay? Por definición química, teórica, no puede bajo ninguna circunstancia racionalizar o pensar. El cerebro límbico es el cerebro emotivo. Si lo ven bien, se conecta incluso con el subconsciente, ¿okay? Por eso las emociones tienen un gran grado de afectación o de influencia en el ser humano. Y el otro cerebro, que sería el neocórtex, lo que viene es a controlar la parte analítica. Me adelanto un poquito nada más. Cuando una persona se enamora, los neurotransmisores entre el límbico y el neocortesiano se disminuyen prácticamente a la mitad. O sea, en otras palabras, estamos tratando de pensar con un cerebro que por definición no puede pensar. ¿Okay? Ese proceso dura 3 años, 5 años en el mejor de los casos. Después de eso ya es otro tema psicosomático, pero esto que está acá, muchachos, sería una neurona, una célula cerebral aumentada n cantidad de veces bajo un microscopio. La neurona en sí vendría siendo esta. Estos puntitos de luz, que no es otra cosa que impulsos electromagnéticos generados por neuroquímicos, vendrían siendo los procesos sinápticos. Si estuviéramos ante un cerebro en estado o en estadio presináptico, no habría ningún tipo de actividad o habría una actividad mínima. En este caso, como lo ven, sí hay actividad, pero no es una actividad grande, es una actividad prácticamente generada desde esta neurona. Esto es un estado sináptico, es decir, hay intercambio de información, la gente analiza, la gente piensa, pero no hay un razonamiento a fondo, ¿verdad? Recordemos que razonar es el uso de premisas por medio de las cuales yo analizo y establezco un criterio. En este caso, pues hay premisas, pero no hay un establecimiento de un criterio final, es decir, el ser humano no está racionalizando. Un proceso presináptico, que es el que buscamos cuando queremos que la persona analice o queremos que la persona genere cierta inteligencia o cierto grado de raciocinio, más o menos podría verse así. Si lo ven, está la neurona un poco más activa y lo ven atrás, como hay neuronas que también responden. Aquí. ¿Ok? En este caso, muchachos, la persona está racionalizando, está dándole vueltas, está pensando. Claro, todo esto son microsegundos, pero la persona está pensando, está racionalizando. La sinapsis, sobra decir que en un proceso emotivo desaparece, no desaparece del todo porque es imposible que una persona no en estado mental normal no piense, pero sí disminuye prácticamente un 60-70%. Enamorado un poco más incluso, ¿verdad? Entonces, para que se hagan una idea de cómo la parte emotiva realmente afecta las decisiones cognitivas o las decisiones racionales del ser humano. Más o menos, para que se hagan una idea también, si pudiéramos ver una neurona en términos sencillos, esto que está por acá vendrían siendo los neurotransmisores, ¿verdad? Dopamina, serotonina, oxitocina, un montón que ahorita los vamos a ver también. Este contacto que se da acá es el contacto postsináptico. Aquí incluso todavía no tenemos una possinapsis, ¿lo ven? Porque todavía no han pasado los químicos allá. Es decir, en este caso la persona está pensando, está racionalizando, pero no logra al final establecer un criterio. Simple y sencillamente se queda como en un pensamiento a medias. Eso es típico en un examen cuando a usted se le va la respuesta, ¿verdad? Usted generó todo el pensamiento, toda la química posible para acordarse y de ahí no pasó, ¿verdad? ¿Ok? Típico. Eso es sinapsis. Perdón. Una cosa aquí importante, sinapsis acá, presinapsis si no hubiera intercambio, y si hubiera intercambio estaríamos hablando de una possinapsis. Los procesos racionales en el ser humano son enteramente y absolutamente posinápticos.
Estas bolitas aquí de color morado, rojo, café claro, como quieran llamarlo, son neuroquímicos. Los neuroquímicos, muchachos, son más o menos estos. Hay más, por supuesto que hay más. Sin embargo, estos son como los más conocidos, ¿verdad? La dopamina, la serotonina, la oxitocina, la noradrenalina y la adrenalina. Claramente, aquí vemos un poco lo que son las emociones. Aquí hay una cosa interesantísima. Vean la mezcla de la esquizofrenia. Básicamente es dopamina al máximo. Vean la mezcla del amor. Interesante, ¿eh? Ok, por ejemplo, la furia o temor, que es muy similar, en esencia química es la misma emoción, sin embargo la afectación a nivel comercial es muy diferente una compra por enojo que una compra por temor. Cuidado si no es más fuerte un poco la compra por temor. La única emoción que el ser humano puede definir como racional es el temor. Ninguna otra de estas que está acá, quizás la depresión un poco, que se puede asociar un poco al temor, ninguna otra es racional. El temor, ¿por qué se dice que es racional? Porque es una respuesta emotiva a una situación desconocida, lo cual implicaría una cierta respuesta emocional. Aquí vale indicar que estas dos son las que generan felicidad, sensaciones físicas, un poco de la parte alegre del ser humano. Claramente, entonces ustedes ven que la depresión lo que hace, en esencia, es quitarle la dopamina y la serotonina al ser humano. Por ende, no lo deja ser feliz. Y aquí viene toda la parte ética, moral, ontológica. ¿Es correcto hacer sentir a alguien triste para vender algo? De momento nadie lo ha podido rebatir. ¿Okay? No es quizás ético, pero moralmente pueda que sea aceptado. La ética, ustedes saben que es muy diferente a la moral, ¿verdad? La ética es personal, la moral es un poco más colectiva. Entonces, todas estas mezclas, muchachos, si yo entiendo cómo generarlas, quedará a criterio ético de cada persona poder afectarlas en el ser humano, sí o no. Todo el mundo, en la teoría tradicional de mercadeo, nos vamos por acá o nos vamos por acá, que el cliente hay que enamorarlo, que el cliente hay que tenerlo contento y toda esta cuestión, lo cual es completa y absolutamente cierto. Pero ¿por qué no por acá? ¿Por qué no generar esa ansiedad de querer comprar algo? De sentirlo casi parte de, al punto que el ser humano tiene que comprarlo. ¿Okay? Como les digo, esto, y hay todo un debate incluso en foros en internet de que la teoría de neuromarketing lo que promueve en esencia es aprovecharse de las emociones del ser humano, lo cual en teoría pueda que tenga toda la razón. Sin embargo, no deja de ser una verdad. ¿Okay? No deja de ser algo que se esté aplicando. Por acá, muchachos, tengo un video que habla acerca de este tema, precisamente de lo que es la generación de emociones. Así que corremos video. Understand me like I understand you. Oh, don't you get excited. Amstel understands that men are not always that romantic, and we think that's a shame for you. So this one's for the ladies. Our gift to you. Ok, ahí si les preguntara a todos y que me escribieran en un papelito qué sienten al ver ese video, alguna gente me va a decir felicidad, otros me van a decir molestia, otros les van a decir que no les gusta, otros van a decir que les encantó. ¿Por qué, muchachos? Porque las emociones son generadas de manera diferente. Los químicos en cada persona funcionan de manera diferente. Claramente este anuncio está muy segmentado, muy focalizado, ¿verdad? Pareciera que es un mercado masculino. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que a la persona que no le gusta la cerveza y que no cae en un mercado masculino, muy probablemente lo vaya a ver ofensivo, o por lo menos molesto. La pregunta del millón aquí viene, ¿es eso correcto o incorrecto? No creo que haya una respuesta, ¿okay? Lo cierto es que es válido, es una herramienta válida. No vamos a entrar en discusión si es ético o no es ético, pero lo cierto es que es correcto. Yo puedo hasta cierto punto entonces generar estas emociones. Claramente este tipo de cosas, muchachos, a la hora que yo segmento algo, por definición estoy renunciando a algo más. ¿Okay? A la hora que yo genero una emoción en un público, por definición estoy renunciando a otra emoción en un público contrario. El cerebro, aparte de las divisiones que ya vimos, tiene 3 lóbulos particulares, tiene más lóbulos, importante, ¿verdad? Que no digan que solamente estos lóbulos, ni mucho menos, pero vamos a enfocarnos en estos 3 que son los que tienen relación con el marketing o el mercadeo. El lóbulo parietal es el lóbulo al cual las personas o los seres humanos apelan neuralmente cuando hablamos de sensaciones físicas.
Es decir, cualquier técnica mercadológica, cualquier técnica comercial que tenga que ver con degustaciones o con participación activa de la persona, es decir, lo que sea venta personal, quizás un poco relaciones públicas, lo que sean degustaciones, lo que sea la parte, degustaciones, todo lo que sea la parte física, marketing de tacto, etcétera. Todo eso, muchachos, en esencia estamos apelando al lóbulo parietal. Si nos vamos al lóbulo occipital, es el que controla la visión. Y el lóbulo occipital está ligado totalmente al sentido de la vista, por ende a ambos hemisferios. Este lóbulo, en esencia, controla toda esta cuestión que está por acá. El diseño gráfico, la matriz de colores, la tipografía, en fin, la parte de diagramación, la parte de graficación que yo utilice para un determinado anuncio. Y por último tenemos el lóbulo temporal, que a la vez es el más fuerte, es el que mayor sensaciones genera, el que mayor neuroquímico puede generar a nivel cerebral. Y se asocia, muchachos, a esta cuestión que está por acá, el hipocampo. Y vean qué interesante esto, el olfato en particular, la audición no, el olfato se asocia al hipocampo y a la vez es el que más genera emociones. Curiosamente, las empresas utilizan muy poco lo que es el marketing por olores, ¿verdad? Casi nunca se utiliza eso, incluso a nivel de libros, a nivel de literatura es poco lo que se habla de este tema y es a nivel neural el que más genera impacto, ¿okay? La parte de marketing por olores. La parte del hipocampo, muchachos, también se asocia un poco a la memoria de largo plazo, incluso generando recuerdos de la infancia. Hay aromas que uno automáticamente lo siente y se acuerda de algo, ¿verdad? Esos aromas de la niñez o aromas antiguos, que ese tema es el tema que quizás podría generar un poco más de impacto a nivel de compra o a nivel de un impacto emocional directo. Entonces, todo esto, muchachos, entendiendo un poco el funcionamiento del cerebro, me lleva al tema de la comunicación neural. La comunicación neural, ustedes saben que hay un emisor, hay un receptor, ¿verdad? Y hay un canal. Aquí lo que cambia un poquito es que la teoría de la comunicación se aplica, por supuesto que sí, ¿verdad? Van a haber distractores, va a haber un canal, va a haber un medio, va a haber un mensaje, va a haber una codificación, pero acá vamos a llamarlo o vamos a definirlo como un código por definición neural. Es decir, si yo quiero que la persona analice, yo estoy apelando a un hemisferio izquierdo, a un cerebro neocortesiano, a una generación mínima de neurotransmisores y a un proceso postsináptico, lo cual implica entonces que el mensaje es total y absolutamente aburrido. ¿Ok? Caso contrario, si yo apelo a un proceso emotivo de compra, en este caso tengo que eliminar todo lo que sea la parte neocortesiana y la parte sináptica, prácticamente generar emociones. A ese concepto, muchachos, lo llamamos código neural o código por definición neural. Todo eso, obviamente, ustedes saben que en comunicación el código con el que, valga la redundancia, codifica el emisor tiene que ser igual a cómo lo descodifica el receptor y ese enfoque mental es el que me permite entonces ligar los mensajes de manera neural entre el emisor y el receptor. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es lo primero que resalta acá? ¿Qué es lo primero, muchachos, que ven ahí? ¿Qué ven? El gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato. Vean todo el hemisferio que controla lo que hablamos del olfato, ¿verdad? Vean qué grande que es. ¿Nadie vio nada más? ¿Nadie vio que falta una G? Ok. Acá, muchachos, estamos empezando a entrar a una teoría que se llama la simetría neural. El ser humano, por definición, tiende a interpretar los inicios y los finales. La última letra o la última esencia de un mensaje no puede faltar, así como la primera no puede faltar. En el centro usted puede enredar todo lo que quiera, pero el principio y el final no lo pueden enredar. Vamos a ver un par de ejemplos, ligándolo también un poco a lo que es la ley de la continuidad, que ahorita lo vamos a trabajar. Podemos establecer acá, muchachos, 4 a lo que yo en lo personal llamo la mezcla de comunicación neural, que es la sinapsis, el cerebro, el neurotransmisor y la región cerebral. ¿Cómo podemos establecer esto? La sinapsis la ligamos a los procesos de razonamiento. Es decir, un cliente que queremos que razone y queremos darle un anuncio, un tipo de publicidad o un tipo de campaña en esencia racional o de razonamiento, automáticamente estamos hablando de mercadeo sináptico. Usted llega a una empresa y dice, vamos a hacer mercadeo sináptico. Todo el mundo se queda, sí sabe. ¿Ok? Y lo que estamos generando, muchachos, es esa relación sináptica en la persona para que piense. El cerebro, el tipo de cerebro, vamos a enfocarnos en lo que es el uso de emoción, razón y podemos agregarle acá el instinto. Puedo plantear una mezcla comunicacional por sinapsis enfocada a un cerebro. La técnica, la forma de hacerlo va a depender del lóbulo que yo quiera impactar.
Si es una cuestión olfativa, entonces ya sé automáticamente que estoy apelando a un lóbulo temporal. Y por último, el neurotransmisor va de la mano con la sensación que yo quiera generar. La sensación, muchachos, en teoría comunicacional, se plantea o se liga directamente al código que se utiliza, a las palabras o a la forma de transmitir este mensaje. Podemos hablar entonces que los neurotransmisores son generados directamente por el mensaje, y el mensaje por definición o por conexividad se genera un poco o se liga un poco a la parte de la sensación. A esto podemos llamarlo entonces la mezcla de comunicación neural: razonamiento, emoción-razón, sensación y técnica. Esto, muchachos, acá en esencia es pura y llana comunicación neural. Denle una leída, por favor. ¿Ok? A más falta hay que leerlo, ¿verdad? Esta chica es fenomenal, es genial. Vean lo que pasa acá. Empezamos con un proceso relativamente racional. Conócete a ti mismo. Una frase filosófica, relativamente de razón. Se acepta el mensaje, parece que el código está en el código neural están apelando a la misma región cerebral, ¿verdad? El mismo cerebro. Genera un impacto, claramente, vean la cara de Felipito, ¿verdad? Genera un mayor impacto. El movimiento, muchachos, se asocia automáticamente a un proceso emotivo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un sobre-razonamiento. Parte del contexto general del neuromarketing implica razonar. Claro, la razón es importante, pero si yo sobre-razono, si yo le doy el chance al cliente de sobre-razonar, tienden a pasar estas cosas. ¿Okay? En la esencia estaba bien, hubo impacto, hubo respuesta, pero al final el sobre-razonamiento no me permitió generar este tema final. ¿Okay? Entonces, en este punto lo que planteamos es el concepto de que el sobre-razonamiento tiene que ser o tiene que tratar de evitarse. ¿Cómo lo hacemos? Apelando a mensajes más cortos, a mensajes un poco más directos y enfocados un poco más en la parte emocional. Véanlo por acá, por ejemplo. El cerebro, muchachos, entiende en inicios y en finales, entiende en principios y finales. Mientras que la primera letra y la última letra, o la primera parte de un mensaje y la última parte del mensaje estén correctos, el cerebro lo va a interpretar. De una u otra manera lo va a interpretar. Aquí un filólogo ve esto y me mata, ¿verdad? Pero esto es comunicación neural. En el momento que yo cambio la primera letra, ahí sí echo a perder el mensaje. No es tan diferente, muchachos, en un tema publicitario, en un tema de comunicación. Si yo mantengo el inicio y mantengo el final, no es que sea indiferente lo que esté en el centro, pero es más relevante el inicio y el final, igual que una película. Usted se acuerda más del principio y se acuerda del final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cerebro piensa en inicios y piensa en final. Eso se llama simetría cerebral. La simetría cerebral y los seres humanos, o más bien los cerebros humanos, plantean ciertas divisiones, y ese tema es interesantísimo. Esta teoría, muchachos, es aceptada, es rechazada, hay unas cosas que están probadas científicamente, otras quizás no tanto, pero lo cierto es que mucho de esto es ya ciencia neural, o sea, probado por estudios. Vean lo interesante. Voy a empezar por las mujeres. Las mujeres, por definición fisiológica, tienen más circuitos cerebrales. ¿Qué implica esto? Que pueden pensar más rápido, son mucho más analíticas. Son muchísimo, por mucho, así valga la redundancia, por mucho más inteligentes que los hombres, pero muchísimo. Sin embargo, vean qué interesante esto. ¿Esto qué implica? Emociones, ¿verdad? Ok, la región límbica en proporción de las mujeres o el cerebro límbico al de los hombres es un 30-40% más grande, lo cual implicaría que la mujer es por definición más emotiva. Sin embargo, la capacidad sináptica de la mujer es muchísimo más rápida, se habla de un 70-80%, casi el doble. Es decir, la mujer piensa más rápido. Cuando nos están regañando no por lo que está pasando ahí, sino por un montón de cosas que ya pasaron antes, ¿verdad? Y nosotros ni siquiera nos acordamos de eso. Esto, muchachos, el axona es básicamente la conexión entre neuronas. Esto implica que la mujer puede transmitir más información. Por eso es curioso, porque la mujer, usted ve el cerebro del hombre, si lo pudiéramos ver en analogías, son cajitas, ¿verdad? Cajitas independientes y las cajitas no se tocan, son cajitas independientes. La mujer no, la mujer son circuitos y todos los circuitos están conectados uno con otro. Por eso una cosa se asocia a otra y se asocia a otra y a otra y a otra y a otra y tienen una memoria pero increíble. ¿Se acuerdan cosas de 15 años atrás, 20 años atrás, verdad? Nosotros no podemos hacer eso, nosotros difícilmente nos vamos a acordar de algo más allá de 2 horas, ¿verdad? Cosas así. Las mujeres pueden utilizar los 2 hemisferios a la vez. Es decir, pueden ser creativas y pueden ser racionales a la vez.
Y por último, las mujeres pueden interpretar esto. Es decir, la mujer sí puede interpretar las emociones con ver a una persona. Los hombres no podemos. Muchachas, vean, cuando les guste un chavalo, díganselo. Nosotros no lo vamos a interpretar. ¿Okay? Simplemente no podemos interpretarlo. ¿Okay? El juego corporal, no gasten tiempo. Dígale, ma, usted me gusta. ¿Ya? Así se lo va a entender. Y no lo va a tomar a mal, de verdad, no se lo va a tomar a mal. La mujer podría defenderse neuralmente como una aventura. La mujer le gusta pensar, le gusta analizar, le gusta meterse un poco más en las cosas. Sí peca a veces un poquito de sobreanálisis, ¿verdad? Un poco más que los hombres. Por ahí veo caras ahí que están de acuerdo conmigo, otras que no están de acuerdo conmigo. Pero bueno, eso no es mío, ¿verdad? Esto es una teoría que ya existe. Ahora, los hombres, muchachos, tenemos menos circuitos, pensamos más lento. Esta parte, por favor, subrayenla, pónganla en negrita. El cerebro hipotalámico es el cerebro que controla los impulsos sexuales. En los hombres se dice, no está comprobado, pero se dice que es un 50 a 60% más grande que las mujeres. Lo cual implica que no es culpa del hombre tener más impulsos sexuales que la mujer. Cuando ustedes los encuentren viendo a una chavala muy guapa que pasa, no es culpa mía, el cerebro hipotalámico es más grande, no es mi culpa. ¿Ok? Pensamos normalmente, solo podemos usar un hemisferio, o sea, no podemos ser creativos y racionales a la vez, difícilmente lo logramos. Somos menos emotivos, muchachos, no por una cuestión de insensibilidad, sino por una cuestión de que el neocórtex es más grande, lo cual no nos hace más inteligentes. ¿Okay? Simplemente nos hace menos emotivos. En teoría, los seres humanos son más racionales. Yo no lo llamaría más racional, yo lo llamaría menos emotivo, que por definición va una de la mano. El hombre, muchachos, en una palabra vendría siendo una misión. ¿Okay? Una misión, está aquí a lo que vino a hacer y punto. No le da tanta vuelta, se va al grano, lo cual no es tan bueno, ¿verdad? ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. No sé si alguien notó algo en esta diapositiva. Aquí lo que les va a quedar la duda es si lo hice a propósito o es un error. ¿La habían interpretado o viendo la última palabra y la primera palabra, la letra, perdón, habían visto la palabra bien? ¿Ok? Si alguien es más observador, probablemente se haya notado el error. Digamos que está hecho a propósito, ¿verdad? ¿Okay? Digamos que fue hecho a propósito. Pero es la misma ley, ¿verdad? La ley de la continuidad, la ley de los principios y los finales. Por acá, muchachos, tenemos un video que habla precisamente de este tema en cuanto a hombres y mujeres a nivel neural. Así que corremos video, por favor. Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Oh ja. Met... Ok, nuevamente, un video segmentado, enfocado a un público en particular, puede generar opiniones favorables, desfavorables, eso queda a criterio de cada quien. La pregunta es muy sencilla. El impacto que cada cuarto tiene en cada público, o sea, el cuarto de los zapatos en las mujeres y el cuarto de la cerveza en los hombres, funciona, ¿verdad? Genera el impacto que se quiere. ¿Qué pasa si yo agarro a las mujeres y las pongo en el cuarto de la cerveza y viceversa? ¿Generaría el mismo impacto? No creo, ¿verdad? Difícilmente. Puede que sí lo genere, pero jamás en esa magnitud. El impacto neural, muchachos, entonces, cuando hacemos neuromarketing, lo podemos ver de dos maneras, que es nuevamente la parte racional emotiva. Sin embargo, vámonos un poco más a fondo. La parte racional, como les dije, el impacto siempre va a ser dado en estas dos áreas. Un enfoque sináptico a un cerebro neocortesiano, mientras que el emotivo va a ser hacia un cerebro límbico con una cuestión presináptica, lo cual me da dos conceptos importantísimos. Pareciera ser, y esto hay varios estudios que todavía no están publicados, o sea, varias universidades lo están haciendo, pero pareciera ser que todo lo que usted quiera operar a esta parte tiene que irse, y vean qué interesante, no por el valor real, sino por la percepción. Porque el valor real la gente no se lo cree. Si usted a una persona le dice realmente cuál es el valor, valga la redundancia, real del producto, la gente automáticamente lo va a malinterpretar, le va a dar la vuelta. Entonces, curiosamente, la parte racional del ser humano es manipulable 100% por la percepción que yo le doy a las cosas. Mientras que si yo utilizo el valor real del producto, pareciera más bien que lo que me hace es generar un impacto bueno o malo, pero emotivo.
No sé si captaron la relación. Es decir, la persona reacciona al revés. La persona emotivamente va a pensar, me está mintiendo, entonces no le creo. Y más bien, cuando yo lo hago creer que le estoy diciendo la verdad, curiosamente la persona tiende a pensar más. Sin embargo, obviamente, ¿cuál es más impactante a nivel de compra? Esta parte. Véanlo por acá. Esto es un estudio ya a nivel de tomografía computarizada que me dice qué regiones del cerebro se activan cuando les muestran este carro. El primer impulso, muchachos, ¿lo ven aquí? Cerebro reptiliano, o sea, instinto. Veo esto. Bueno, este estudio fue hecho específicamente a hombres. Este primero fue a hombres. O sea, meramente instinto, ¿verdad? El instinto, parte física, el macho alfa, el impulso sexual, toda esta cuestión. Cuando le explican un poco más del carro, siempre sigue la parte límbica, perdón, la parte reptiliana. Sin embargo, ya se ve un poco de actividad en el hemisferio izquierdo, un poco más racional. Y cuando les dijeron el precio, totalmente racional, ¿ok? Al diablo la parte emotiva. Este otro fue hecho a hombres y mujeres. Vean qué increíble lo que es un poder de marcas, impresionante. ¿Ustedes saben cuántas cucharadas de azúcar tiene una cosa de estas? Se los dejo de tarea. Comunicación, ni siquiera reptiliana, o sea, ni siquiera instintiva, ni siquiera emotiva, subconsciente. O sea, se activa directamente el subconsciente de la persona, lo cual implica que la marca ya está metida. Un poco más de información, es tan emotiva como racional a la vez. Y cuando les dicen el precio, ¿qué impacto tiene el precio? Nulo. ¿Ok? Parece ser, muchachos, que el verdadero poder de marca no está ni en la emoción ni en el producto tal cual, sino está casi que en el subconsciente del ser humano. Es decir, la compra que la persona realiza más allá de tan siquiera pensar o sentir emoción a la hora de comprarla. Yo no he escuchado cosa más irracional como que una Coca-Cola quita la sed. No, ¿verdad? Sin embargo, usted se la toma y le quita la sed. Es extraño, ¿verdad? Es tan fuerte la parte subconsciente del ser humano que genera eso. Por acá, chicos, entonces podemos definir a qué asociamos cada idea. Estos son en esencia los 5 conceptos que uno podría trabajar a nivel de mercadeo o a nivel de campañas en términos de mensaje, ¿verdad? Yo al fin y al cabo yo vendo una idea, vendo una tradición, vendo una ideología, que no es lo mismo que idea, vendo una experiencia o vendo una realidad. Una realidad es valor real. Si yo quiero vender una idea, mi comunicación es límbica y sináptica, es decir, va enfocado a la parte específica y exclusiva de emociones. Si yo vendo una tradición, tengo que enfocarme en una cuestión casi o cuasi reptiliano, es decir, casi instintiva porque es una cuestión histórica, versus una cuestión donde la gente no piense. Si lo que vendo es una ideología, la ideología es otra cosa, la ideología es racional, la ideología es algo que usted comparte y acepta, algo que usted cree, analiza y acepta voluntariamente. En este caso, es quizás la venta más aburrida que hay. La política, uno pensaría que va por este lado, lo cual tampoco es cierto, ¿eh? La política, muchachos, termina siendo o acá o aquí, ¿verdad? Difícilmente una persona, bueno, no todo el mundo, por supuesto, pero mucha gente, lamentablemente, termina votando más por una tradición o por una idea que por una ideología tal cual. El empirismo es totalmente práctico, es el día a día, o sea, son sinápticos. Y por último, si me voy a la parte de alterar mi realidad, vender un valor real, me voy un poco por este lado y vean qué interesante, algo racional como emotivo a la vez. En una realidad cognitiva, que no es otra cosa que vender algo que beneficie la calidad de vida de la persona, tengo que ser tan emotivo como racional a la vez, tengo que enfocarme en ambas áreas. Por acá, muchachos, entonces quiero mostrarles algunas técnicas ya a nivel neurocomercial o técnicas que ustedes pueden usar en campañas. La primera técnica es el tracking visual. El tracking visual, como les dije, funciona al revés, ¿verdad? El ojo izquierdo está asociado al hemisferio derecho, el derecho al izquierdo, es decir, el cerebro funciona un poco al revés a nivel visual. El tracking, en esencia, es determinar dónde el ojo ve primero algo. Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Qué ven diferente en ese anuncio? Nada más, ¿verdad? Solo el ojo. En este caso, los está viendo usted, en este caso está viendo la marca. Los puntos rojos que vamos a ver a continuación es el tracking visual, es hacia dónde va el ojo la primera vez. Los puntos verdes es la segunda impresión visual, y donde no hay puntos quiere decir que nunca lo vieron. Vean cómo funciona el ser humano. Vean el primer caso. ¿Qué es lo primero que vemos?
la muchacha. Después, aquí, ¿verdad? ¿Y la marca? ¿Qué tanto la vimos? Casi nada, ¿verdad? Vean con solo cambiarle esto. En esencia yo quiero que vean la marca, no quiero que la vean a ella. Quiero que vean lo que estoy vendiendo. Aquí usted se va a acordar de la muchacha, por supuesto, que lo estaba viendo con ese ojo así medio hipotalámico, ¿verdad? Pero no se va a acordar de la marca. En este caso, está viendo la marca. Otro ejemplo. Nuevamente, muy lindo, chiquito, muy emotivo, muy bonito y toda la cuestión. Pero al final lo que vi aquí fue mínimo. Y el producto no lo vi. Con solo cambiar al bebé, la gente ve el mensaje y ve un poco más el producto. ¿Ok? Vean cómo ese tracking visual, entonces yo puedo utilizarlo a favor de. Es decir, resaltemos el elemento humano, claro que sí, pero el elemento humano usémoslo a favor, no lo usemos como un distractor. Usar personas en los anuncios me permite generar mucha atención, pero tengo que usarlos en función de lo que estoy vendiendo, no en función del público. Pues él me está viendo a mí, muy bonito, qué lindo chiquito, ¿verdad? Pero como les dije, no genera el impacto que tiene. A esto lo llamamos entonces tracking visual. La otra técnica que les venía comentando es la interpretación sináptica o simétrica racional. Es decir, el cerebro se dice, por un lado, que las curvas seducen, porque en la naturaleza nada es cuadrado. Sí, es cierto, las curvas seducen, pero más allá que eso, el cerebro lucha por ser racional. Y el cerebro va a recordar entonces el primer elemento y la finalización, el inicio y el final. A eso lo llamamos la interpretación simétrica racional cerebral. Cosas como estas, muchachos. ¿Qué vieron ahí? ¿Cuáles marcas? Goodyear, LG. Vean otra vez. Ok, su cerebro está batallando porque quiere ver esas marcas. Les está diciendo, no puede ser posible que si esto empieza con Y y termina con O, yo vi Yahoo. Y cuidado si no lo vieron parejo, ¿verdad? Yo vi Ferrari acá, yo vi 3M, ¿ok? Y yo vi Adidas, vi LG, de hecho yo vi LG, lo que no vi fue esta parte. ¿Por qué? Porque vimos inicios y finales. Eso, muchachos, es la teoría de la simetría. El cerebro va a interpretar siempre ese inicio y final. Ustedes ya estas marcas las tenemos posicionadas, por ende las vamos a ver. Vean este otro, en el otro ejemplo lo que vamos a hacer es muy sencillo. Cuenten las Fs de Fabiola. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas ven? Ok. El que vio 6, genial, ¿verdad? La mayoría de gente ve 4. 1, 2, 3. Una aquí, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? La palabra off, muchachos, dentro de un contexto sináptico, racional, simétrico, es muy pequeña para que el ser humano la interprete. Cuando leemos tan rápido y tenemos palabras tan complejas como estas y un idioma extranjero o esta, compleja en relación a palabras como esta, ¿verdad? El ser humano se la va a brincar, porque nuevamente estamos viendo lo primero y lo último. ¿Ok? Es tan pequeña la palabra off que podemos obviarla y el mensaje se entiende igual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vemos principios y vemos finales. El otro concepto a nivel neural interesantísimo es el dinero. ¿Okay? El dinero no lo es todo en la vida, ¿verdad? También están las tarjetas de crédito, los cheques, los certificados a plazo. Bueno, el dinero, muchachos, lo cierto es que es un factor preponderante en la venta y es algo que tiene que estar de una u otra manera. Claramente el dinero es un factor neocortesiano, o sea, es un factor racional. El dinero, yo no puedo jugar con cuestiones emotivas en el dinero, más allá de bajar el precio, que ahí quizás puedo apelar a una cuestión emotiva. Quizás subir el precio y apelar a un estatus, podría utilizarlo también. Es un factor de carácter racional, es directa la interpretación. El ser humano no lo va a pensar mucho, es una cuestión que automáticamente apela a la parte racional y tiene un peso mental. Y aquí la parte interesantísima de esto, cuando a una persona le muestran dinero y le regalan dinero, la parte del cerebro que se activa es la misma parte que un adicto a la cocaína tiene cuando consume cocaína. O sea, es una droga, el dinero es una droga, en esencia. El dinero, muchachos, funciona para bien o para mal en una venta. Si yo lo utilizo
y quiero darle un estatus a la venta, funciona. Si yo no quiero, mi venta no es por estatus, sino más masiva o más general, no tengo que utilizarlo. Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Le quito el factor del dinero. Y le quito la coma y el punto porque me amplía la interpretación. Es lo mismo, lo hago más chiquitito, lo minimizo y le quito esto, se ve más pequeño que esto. ¿Ok? Esta otra, hay un plato que se ve más grande. O la mayoría de gente tiene que interpretarlo más grande. ¿Qué es lo que estamos usando aquí, muchachos? Manipulando un poco la mente. Nuevamente, le quitamos el factor dinero, 12, aunque racionalmente uno lo puede analizar, lo cierto es que el cerebro pelea y me dice, suave, ¿12 qué? ¿12 qué? Aquí sí automáticamente 12 dinero se asocia a poder adquisitivo, trabajo, ¿cuánto me cuesta ganarme $12? Pero en este caso yo digo 12 y me voy al final del diseño, 8.15% más, y es exactamente lo mismo. ¿Okay? Ese factor dinero, muchachos, hay dos teorías. Si lo van a usar, úsenlo por estatus, o si quieren generar un impacto neural, quítenlo. Y los que trabajan en restaurantes nunca alineen los precios de mayor a menor en una lista o en un catálogo de productos. Nunca van a vender lo que es más caro. ¿Okay? El ojo humano va a ver el principio y va a ver el final, nunca va a comprar el más caro. ¿Okay? Nunca lo alineen. El otro tema, o la otra técnica, es la ley de la continuidad. La ley de la continuidad a nivel neural lo que me dice es que el cerebro tiene configuraciones previas. Es decir, establece figuras, establece simetrías, establece geometría previamente establecida a nivel neural. Cualquier cosa que yo vea que calce en ese paradigma simétrico que yo tengo en el cerebro, yo voy a interpretar la forma final, no voy a interpretar el individual. Véanlo por acá. ¿Qué vemos ahí? Un cubo, ¿verdad? ¿Hay un cubo ahí realmente? No, ¿verdad? Nuevamente, muchachos, inicio y final. Y lo peor de todo es que aquí tengo un inicio, un final, un inicio, un final, un inicio, un final. O sea, por todo lado estoy cuadrando el cerebro. Estoy engañando al cerebro en este caso. A esto lo llamamos ley de la continuidad. Todo mensaje tiene que tener un principio, tiene que tener un fin y podemos utilizar a favor la ley de la continuidad. Véanlo por acá. ¿Cuál es más grande de ellas? Pareciera que esta se ve más pequeña, ¿verdad? Son exactamente iguales. ¿Okay? Nuevamente, un asunto de perspectivas, configuraciones previas. En el momento que yo siento que algo va bajando, pienso que ella va a ser menor. Ese es mi cerebro hablando. Mi parte, digamos que racional, peleando un poco con la parte emotiva. O por acá. Son diferentes, ¿verdad? Son exactamente iguales. Yo esta no me la creía, tuve que medirla, saqué una regla, la medí todo y son exactamente iguales. ¿Ok? ¿Por qué, muchachos? Eso se llama el efecto de la torre de Pisa. ¿Okay? El efecto de la torre de Pisa es que si yo pongo dos cosas a la par que son iguales con cierta inclinación, el cerebro por definición las va a extraer, las va a separar. Y me va a decir que el ángulo acá es diferente a este ángulo, cuando en realidad es el mismo efecto. Yo esto lo puedo utilizar en sentido de anuncios, lo puedo utilizar en sentido de diseño gráfico, ¿verdad? El concepto, como les dije, es el concepto de la torre de Pisa a nivel neural. Y por último, la última estrategia la última técnica es la estrategia de vinculación. La estrategia de vinculación, muchachos, es poner al consumidor en una situación dentro de mi publicidad que él se pueda identificar. Es decir, utilicemos el elemento de la persona. Por acá tenemos un video que identifica esto. ¿Se corre el video, por favor? Good job 4 weeks ago she used Veet wax strips. If only every feeling lasted as long. Veet Smoothness, a feeling that lasts. Ok, ¿qué tanto se ve la marca en el video, el producto? Al final, un poquito. ¿Se acuerdan de la marca? Está al final. El ser humano, el cerebro recuerda lo final. La situación, muchachos, es una situación que creo que cualquiera puede identificarse. ¿Okay? Es poner a la persona dentro de una situación hipotética en la cual puedan identificarse. A eso lo llamamos, en inglés se llama el linking strategy y en español lo llamamos la estrategia de vinculación. Vincular es esto. Recientemente yo tuve el chance de estar en una charla similar de neuromarketing para restaurantes en Suiza y utilizamos el ejemplo de esta ratita.
En un restaurante, curiosamente, yo no lo utilizaría. Pero utilizar, vean el poder de esta película, por Dios, una rata cocinando. Ustedes captan eso, ¿verdad? Una rata cocinando, con sombrerito de chef y toda la cosa. Y sin embargo, muchachos, funciona. ¿Por qué? Porque el mensaje de la película es muy sencillo, es vincular a la persona con la película. Cualquiera puede cocinar, indiferentemente de que esté cocinando sea una rata. ¿Okay? Ratatouille es una película, si no la han visto, véanla por favor, es una película que tiene muchísimo neuromarketing, muchísimo criterio neural, sobre todo cuando el chaval prueba el plato final. No sé si recuerdan que regresa hasta la infancia y tiene la parte de vinculación por medio de la ratita. Por último, muchachos, tenemos la parte de diseños neurales, que son básicamente la diagramación. Ustedes han escuchado, los que estudian diseño gráfico, los que estudian ciencias visuales, lo que son diseños, ¿verdad? Se decía que los diseños tradicionales van a ser estos tres, sin embargo también hay estos, lo cual es cierto, pero también perfectamente, dependiendo del contexto que yo quiera darle, yo puedo hacer una diagramación en Z al revés, donde el inicio está aquí y el final está aquí. Claro, cambio radicalmente el mensaje. Puedo perfectamente hacer líneas de abajo para arriba, lo cual me da un enfoque irracional, total y absolutamente irracional. Vamos a ver un par de diseños interesantes. Vean cómo, dependiendo de la diagramación que yo le dé, las cosas se interpretan diferente. Si les preguntara, muchachos, ¿eso está diagramado de arriba a abajo o de abajo para arriba? Voy a tener tanta gente que me diga de abajo para arriba como de arriba para abajo. ¿Okay? Yo me atrevería a decir que quizás tiene más peso abajo y va como hacia arriba, ¿verdad? Sin embargo, este elemento del lápiz para abajo me compite con el elemento de perspectiva. Este diseño, muchachos, para mí es una obra de arte. Esto es tan racional como emotivo. Me genera emociones, me genera una cuestión racional, me genera recuerdos de la infancia y me genera una cuestión completa y absolutamente asimétrica, lo cual apela a un tema totalmente emotivo. Este otro. ¿Lineal o no lineal? Si lo ven bien es totalmente lineal, ¿verdad? Con ciertos ahí elementos. Pareciera apelar a un contexto más racional, sin embargo utiliza cualquier cantidad de elementos dispersos, pero mantiene una línea gráfica bastante racional. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, en interpretar un diseño racional o un diseño irracional? Este es completamente irracional. ¿Lo ven? Un elemento visual muy fuerte que tiene un inicio, pero ¿dónde termina la parte visual? Me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá. ¿Recuerdan el inicio y final del cerebro? El cerebro interpreta principios y fines. Interpreto el principio, pero no tengo un final. ¿Okay? Me voy un poco más por la parte irracional. Esto aplica también para esto. La cocina, y particularmente el diseño de platos, puede apelar a platos racionales o a platos irracionales. Ustedes ven en la cocina moderna muchos de esto, ¿verdad? Lineales, algunos elementos con curvas, un inicio, un final, algunos elementos un poquito más agregados, ¿verdad? Más allá. Este otro, inicio, final. Un poco más disperso, un poco más irracional, generando un poquito más de disonancia en el cerebro, pero manteniendo esa línea de pronto de inicio y final. Y este que es fenomenal. ¿Okay? Emotivo, muchachos, pero nuevamente, un inicio, un final. Podría discutirse que el final está por acá, pero creo que todo el mundo vio primero aquí y después aquí, ¿verdad? O tal vez al revés, para acá. Si vieron otra cosa ya me preocuparía. Podríamos, muchachos, en términos de mercadeo, utilizando un criterio de escala de Likert, la que va de 1 a 5, bueno, totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, que podríamos traducirlo por psicométricamente de 1 a 5, plantear escalas de 1 a 5, donde 5 es totalmente emotivo o 5 es totalmente racional, y podríamos plantear esta sencilla ecuación. La decisión humana de compra va a ser la emoción más la racionalidad, descontándole el factor emotivo, es decir, estamos sensibilizando a nivel, esto en economía sería una sensibilización básicamente emocional a nivel a la racionalidad, y siempre, por más que se quiera, va a haber un factor desconocido. La teoría reciente, lo más reciente a nivel de psicometría, plantea este factor desconocido con mediciones ya, con herramientas estructuradas, lo logró bajar a un 25%. Tradicionalmente, muchachos, se hablaba de un 50%. Yo podía cuantificar la decisión en un 50% y dejar un 50% abierto. Ya con las nuevas herramientas y la nueva estadística aplicada, logramos bajar esto a un 25%. Ahora les voy a dar mi correo, si a alguien le interesara este tema es fenomenal, les puedo dar un par de links, pero es increíble lo que está partiendo en marketing ahora a nivel de cuantificación de decisiones, es impresionante. Por último, muchachos, los dos videos que tengo, las herramientas que hemos visto hablan de herramientas, las herramientas nunca van a fallar. Es el mismo principio de un arma de fuego, el arma de fuego no falla.
¿cuál es el peor defecto de un arma de fuego? El usuario. Ok, las herramientas nunca fallan. Aquí son 2 videos, corremos el primero. Looking bueno in them jeans and heels, belly button showing, got some sex appeal. Streaks in your hair, fingernails did up, abs looking like you do 1,000 sit-ups. Ok, acá tenemos un contexto, una muchacha que utiliza una lavadora como herramienta y la herramienta da un resultado particular, dio al chavalo. Vean lo que pasa, muchachos, cuando la herramienta se utiliza 2 veces. Corre video. Jeans and heels, belly button showing, got some sex appeal. Streaks in your hair, fingernails did up, abs looking like you do 1,000 sit-ups. I sit up. La pregunta es muy simple, la herramienta falló, dio exactamente el mismo resultado. ¿Qué es lo que está mal aplicado? El contexto, la situación, el entorno. Es decir, las herramientas, muchachos, en esto de comunicación neural no van a fallar. Ahí está, en la teoría está, es la forma en que yo la aplico al contexto. Podemos concluir con que neuralmente el impacto se va a dar por percepción, por sinapsis, el mensaje va a estar en función de las dos, la codificación neural, muchachos, enfocándose en la región que yo quiera impactar, y la interpretación siempre va a ser dada por la calidad de información que yo dé. Y agrego acá que la teoría del neuromarketing, o al menos a nivel de comercio, establece, muchachos, que la decisión a veces ni siquiera el cliente la toma, la decisión ya la lleva tomada. Usted lo que tiene que hacer es impulsar esa decisión, básicamente. Esto, en esencia, es de lo mejor que yo he visto en comunicación neural. Tómense un segundito, por favor, y lo leen. Cualquier parecido con la realidad. Cuando terminan de leerlo, tómense un segundo y vean la cara del tiburón, solo la cara del tiburón, cuadro a cuadro. Después, vean la cara de la tiburona, cuadro a cuadro. Constante, ¿verdad? Igual. Acá claramente hay una diferencia de código neural. Ella está en un estado límbico, generando furia, a más no poder, casi instintiva, y él está en un estado racional, neocortesiano. ¿Qué pasa con la comunicación acá? No se va a dar. Vean lo que pasa acá. Le hace una pregunta, se la plantea en positivo. Una pregunta general, la plantea en positivo, la plantea en negativo. Le cambia el contexto de la pregunta, se la cambia en negativo. Se pone a pensar y vean la racionalidad con la que este muchacho actúa, ¿verdad? Es algo que yo dije casualmente en referencia a algo que hice cuando lo que hice no debía haber hecho, o al menos debía haberlo hecho diferente, y tomando en cuenta tus sentimientos, y vean la respuesta. Quizás. Claramente, muchachos, aquí hay una cuestión de código neural que no se van a poner de acuerdo porque el cerebro está actuando de manera diferente. ¿De quién es la culpa? No nos metamos ahí. Estas son las estrategias, muchachos, que están en boga en neuromarketing: la vinculación, como les dije, la neurocomunicación, la cuantificación de la decisión, que fue lo que vimos, la mezcla de mercadeo a nivel racional y emotivo, y la segmentación neural. ¿Por qué no llegar a una empresa y decir, planteemos una segmentación neural por clientes posinápticos neocortesianos y otra por clientes límbicos de hemisferio derecho? ¿Cómo se queda? ¿Qué pasa, verdad? Chicos, cerramos con esto. El ser humano es tan racional como emotivo.
Más emotivo, por supuesto que sí. Sin embargo, el cerebro pelea por racionalizar todo. Los seres humanos buscamos explicación a todo, por eso nos encantan los ovnis, nos encantan los fantasmas, nos encanta lo que no entendemos. El mensaje se enfoca a la parte sináptica. La técnica que vayan a utilizar a nivel de ventas, a nivel comercial, a nivel de comunicación, recuerden cuál región del cerebro estamos tratando de influenciar. La sensación siempre va a ser relacionada con esto. La graficación es de las mejores herramientas que yo tengo para generar percepciones. Usen la parte simétrica. Mucha de la teoría tradicional habla que las curvas, habla que la parte redonda, que lo que no sea simétrico, eso es cierto, pero la parte simétrica el cerebro la entiende y la entiende fácil. Traten de eliminar el factor dinero, a no ser de que sea estatus. Y por último, muchachos, usen a la persona, ¿okay? Usen al cliente dentro de sus anuncios, usen al cliente dentro de su publicidad, viendo la marca, no viéndolos a ustedes. Por acá les dejo mi correo en caso que alguien quisiera enviarme algo, preguntarme algo, o compartir un poco de información, o enviarme chistes que fueran, ¿verdad? Pero que sean inteligentes, con todo gusto, recibidos. De mi parte, de verdad fue un honor estar por acá de vuelta y muchas gracias. Vamos a ver preguntas de la audiencia. Todo quedó clarísimo, ¿eh? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? No necesariamente pregunta. Por acá. Ahí va. Tal vez. Eso, gracias. Eso debería vale la pena ponerlo, colocarlo, influye diferente a que usted ponga el símbolo de colones. Ok, el descuento es algo muy interesante, sí, esa parte creo que no la tocamos. El descuento, por definición, compañeros, es una técnica de carácter monetario que se asocia al costo de venta del producto o directamente al precio. Cuando yo trabajo el precio dijimos que por definición es una cuestión racional, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, afecta a la parte racional. Sin embargo, en el momento que yo toco el descuento, estoy tocándole el bolsillo a la persona. Ese poder del descuento tiene dos efectos. Si lo que yo necesito es deshacerme el producto, genial, porque lo vas a lograr vender. Te va a generar ya una cuestión, va a matar un elemento racional y te va a generar un elemento emotivo. O sea, en esencia usted está apelando a un cerebro neocortesiano para que la gente piense por el precio, pero le estás eliminando el sistema sináptico. O sea, en español, ¿qué quiere decir? La gente no va a poder pensar. O sea, se va a quedar viendo el descuento, dice, no necesito el producto, un descuento de 10%, en 1000 colones son 100 colones, o sea, no tiene mucha relevancia, pero sí lo va a afectar. La clave del descuento es dónde lo pone, más allá de ponerlo o no ponerlo, dónde lo pone. Si el descuento es por definición una técnica emotiva ligada a un elemento racional, yo tengo que ponerlo, si lo pongo del lado izquierdo, me está apelando la parte emotiva, ¿verdad? Si lo pongo del lado derecho, me apela la parte izquierda. Se supone, muchachos, que el descuento, bajo esta lógica, como es emotivo racional, debería estar en el centro y abajo. Porque entonces va a afectar los dos hemisferios. Te va a matar el elemento racional y te va a generar emoción para vender. No sé si por ahí quedó la... ¿Okay? Por allá. ¿Cómo manejar, por ejemplo, si yo quiero dirigir una campaña a hombres y mujeres? O sea, ¿tendría que segmentarla o tendría que ser, digamos, 2 campañas o buscar algo más neutral? Porque, digamos, en todos los ejemplos que vimos eran muy dirigidos, unos para hombres y otros para mujeres. Entonces, ¿cómo lograr hacer una campaña que sea neutral sin perder ese efecto? O más bien, entonces, será mejor hacerla como segmentada. Bueno, ahí esa pregunta es la pregunta del millón, ¿verdad? Hay 2 teorías, de hecho, las 2 teorías que usted menciona. Una es... El hombre y la mujer somos total y absolutamente diferentes a nivel fisiológico y a nivel neural. O sea, pensamos completamente diferente. Claramente la campaña va a depender del producto. Hay productos que del todo no se va a poder. Si la campaña es más masiva y va para tanto para hombres y mujeres, tenés 2 opciones. O efectivamente hacemos 2 enfoques neurales, 2 campañas, o hacemos lo que llamamos en neuromarketing un enfoque flat, que es no genere mayor emoción, pero no deje que la gente piense. O sea, básicamente enfóquese en cuál P, en promoción más allá que publicidad, no informe. Trate de venderlo por sí mismo, porque si yo informo y trato de dar información o trato de generar un criterio ahí, llámese emotivo, llámese racional, voy a terminar cayéndole mal a alguna de las 2 partes.
¿ok? Entonces, tenés dos opciones, o lo segmentás completamente a el mismo producto, dos campañas, que es válido, de pronto es más caro, pero es válido, o haga un enfoque flat, ¿verdad? ¿Alguien más? Creo que por allá está. ¿Por acá? Buenas. Buenas. Yo he visto en varios casos, por ejemplo, que cuando uno hace una promoción, un anuncio o una publicación, lo primero que hace la gente cuando no aparece precio es preguntar por el precio. Entonces, en algún momento me hace pensar que tal vez sí es muy importante. Igual entiendo que es mejor jalarlos sin agregarles precio. Entonces, ¿qué es lo que recomienda si realmente las personas lo que preguntan es precio y lo que queremos es generarles una emoción antes que piensen en su bolsillo? Sí, bueno, nuevamente igual, depende totalmente del producto y totalmente del impacto que yo quiera generar. Se supone o se dice que si yo lo que estoy vendiendo es estatus, más bien el precio es un valor agregado, porque la gente más bien va a presumir de que pagó ese precio por ese producto, ¿ok? Entonces, en ese caso, más bien al contrario, explótelo, póngalo ojalá a la parte izquierda para que se vaya directamente al hemisferio derecho y póngalo grande con todo el símbolo de dólares o colones. Si lo que yo quiero es más bien vender algo que yo sé que no es muy bueno y que el precio está un poco caro, en este caso es todo lo contrario. No necesariamente no usar el precio, pero quítele el elemento del colón o el elemento del dólar, ponga el numerito nada más. Porque la persona asocia un número a cuestiones simétricas, pero no necesariamente automáticamente lo va a asociar a dinero. Y nunca uses ni decimales ni comas, ¿verdad? Y tratemos, en ese caso, obviamente, como usted lo menciona, atráigalo primero a nivel emotivo, ¿verdad? A nivel de comunicación, publicidad, X cosa, pero en el momento no le demos tanto énfasis al precio. El consejo aquí sería, como te digo, póngalo a la izquierda, arriba, ¿verdad? Pequeñito. ¿Por qué? Porque va a ir a la parte derecha del cerebro, pero no vas a dejar que la persona piense mucho y no le vas a dar el símbolo de dólares o el símbolo de colones. ¿Okay? Por acá, creo que está. Bueno, básicamente aplicando en marketing el neuromarketing, por ejemplo, en marcas tradicionales como Coca-Cola, tenemos Pepsi-Cola, son dos marcas que uno escucha desde que es bebé, desde niño. Entonces, ante una nueva marca que sale al mercado, aquí donde entra parte de esto de la neuromarketing, pero va a ser difícil, digamos, llegar a ese nicho de personas que ya por tradición, como usted decía, el que vota por un partido, por ejemplo, yo voto por tal partido porque mi abuelo era liberacionista. Entonces, ahí es donde se convierte interesante, digamos, el neuromarketing. Correcto. Por ejemplo, pongo un país de ejemplo, Guatemala. Guatemala solo Pepsi se encontraba ahí hace un par de años y hasta hace poco entró la Coca-Cola. Por años y desde que existe Guatemala, Pepsi reinaba en lo que es el mercado. Entonces, es ahí donde para el experto en mercadeo, cómo combatir, digamos, una nueva marca que quiere entrar. Por ejemplo, sucedió hace poco años Bicola. Entonces, es ahí donde, por lo menos, para mí fue muy interesante porque algo ha oído uno en las redes, pero realmente me gustó el enfoque que hizo y tomé alguna nota de lo que pude. Pero entonces la pregunta que decía, ¿cómo hace una nueva marca? Y esto sin ver lo que es la parte de capital y el monstruo de sociedades que son. Es un reto bastante difícil. Gracias. Sí, en efecto, bueno, esa parte igual no se puede dejar nunca de lado lo que es el poder económico y la inversión y toda esta cuestión. Pepsi y Coca siempre se ha discutido eso. ¿Por qué Pepsi? ¿Por qué Coca? La gente, la teoría tradicional establece que no es ni siquiera una cuestión de percepción, porque incluso usted le pregunta a mucha gente en cuanto a sabor, y cuidado si la Pepsi-Cola no tiene un poco mejor sabor que la Coca-Cola, ¿verdad? O por lo menos muy similares. Hay un ejemplo que hablan de que a los gerentes de la Coca-Cola les dieron Pepsi en botellas de Coca-Cola, terminaron de almorzar y nadie se había dado cuenta que había tomado Pepsi, ¿verdad? El tema aquí se dice que entre Pepsi y Coca va por el tema de la distribución, que la Coca-Cola llega a todo lado y la Pepsi no. A nivel meramente de neuromarketing, puña, es que es bien complicado, porque en este caso estamos combatiendo una tradición, y la tradición, como vemos ahora, es casi instintiva. O sea, la gente prácticamente lo va a cobrar. Hay dos enfoques, hay dos cosas que se podrían hacer. Una, que yo, no lo recomendaría, que es el suicidio comercial de írsele de frente, atacarlo, ¿verdad? Señalar los defectos. O la otra es apelar a la emoción moderna. ¿Y qué es la emoción moderna? Precisamente lo que las marcas como estas no pueden darle. Okay. La gente ahora es quizás un poco más sencillo en estos tiempos atacar estas marcas que antes, porque la gente ahora cambia más, es menos fiel, ¿verdad? La gente tiende a probar más cosas. Entonces quizás ese concepto, llámelo emotivo,
por aventura de querer probar algo nuevo y señalando a la vez un poquito de efectos de la otra marca, pueda que funcione. Pero claro, el capital y la parte de distribución no se podría jamás obviar, ¿verdad? Okay. No sé si queda. Claro, perfecto. Muchas gracias. Okay. ¿Alguien más, compañeros? Yo tengo una pregunta, doctor, si me Claro. permite. ¿Qué, en perspectiva histórica, qué tan reciente es este enfoque acumulativo de conocimiento en neuromarketing? A ver, en función de toda la historia, digamos, de la comunicación y la publicidad, que yo, digamos, la ubico después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que empieza todo este... Entonces, ¿qué, en ese contexto histórico, a dónde ubicamos neuromarketing? Y antes de esta nueva tendencia, digámoslo así, o más formal, ¿cómo se enfocaba, digamos, la comunicación? Bueno, se dice que la teoría neural y la teoría psicológica pues siempre ha existido. Los tres cerebros y la parte sináptica y todo esto se conoce desde hace 60, 70 años atrás, ¿verdad? Cuando empezaron las primeras investigaciones. Se dice que la primera manipulación neural de las personas se dio en el día de la invasión, del día de la invasión de la Segunda Guerra. Si ustedes leyeron El arte de la guerra, ustedes dicen que cuando usted pone un ejército en posición que no tenga retirada, va a luchar hasta que muera. Si ustedes ven la invasión a Normandía, los soldados no tenían cómo devolverse. Abría la puerta del barco y usted o peleaba o se moría. Hay una manipulación neural. Hay un caso, de hecho, creo que es de Harvard, que habla de esa manipulación neural. Cómo los pusieron en una situación donde ellos eran instinto o instinto. Ahí no hay emoción, no hay racionalidad. Ahí ya llega un punto donde el ser humano pierde su misma esencia y llega a un punto de salvajismo prácticamente. Después de eso, en los años 80 se empieza con toda la teoría tradicional del marketing, la comunicación normal, ¿verdad? Y el neuromarketing como tal es aproximadamente en el 2005 que se habla. Y se dio, creo que si más no me equivoco, creo que fue en Inglaterra donde se empezó a hablar un poco de esto. Y teorías ya tal cual como estas, psicométricas y toda esa cuestión, son teorías de 2 años, 3 años como mucho. Es bastante nuevo en realidad. Y el enfoque de comunicación, ligado un poco a la parte de ciencias neurales, sí es bastante nuevo. 3 años, 4 años como máximo. Pero sí es muy interesante, puesto que como que conlleva varias áreas y la logra encasillar muy bien. Bueno, muy bien, doctor, le agradecemos mucho. Yo creo que la presentación ha sido extraordinariamente buena, salida de lo convencional, por supuesto. La universidad le quiere hacer patente el agradecimiento a través de un certificado que voy a leer. Dice textualmente: Universidad Fidelitas agradece por su participación como expositor al señor doctor Juan Diego Sánchez Sánchez por su presentación en la charla Marketing Neurointeligente desde la perspectiva de la comunicación neural, San José, Costa Rica, 26 de mayo de 2015, y está firmada por el máster José Eduardo Araya Molina, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Es un honor para mí entregarle esto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. De igual manera, agradecemos a todos los presentes por su asistencia y atención. Solicitamos atentamente se sirvan salir del recinto por esta puerta de su mano izquierda. Muy gracias y buenas noches.